Buenas noches, estudiantes. ¿Me confirman si mi diapositiva se aprecia o no se aprecia? Sí, profesor, se aprecia. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Buenas noches, jóvenes, señoritas, quienes integran el curso de legislación farmacéutica y ética profesional. Vamos a dar inicio a la clase sesión virtual número 4. El título es Principios y deberes éticos del servidor público. Estudiantes de quinto ciclo de especialidad de farmacia técnica. Como decía, el título es Principio y deberes éticos del servidor público. ¿Qué es un principio? Principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales, racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás personas, etc. Los principios son las reglas fundamentales, las reglas, normas orales que se han practicado antes que exista normas escritas. Principios y las buenas costumbres son la fuente, la base de la ley actual. Deber. Es un deber. Deber es una obligación. Es una obligación que se tiene que enfrentar, que se tiene que cumplir para lograr un derecho. Cada deber cumplido te faculta un derecho. Por lo que el deber es una obligación frente a otra persona o a la sociedad. Tiene un derecho cada deber, el deber moral, por ejemplo, el deber moral, jurídico, tributario, financiero, social, es como un ejemplo. O el deber de trabajar y el derecho de cobrar tus saberes. Por ejemplo, principio de salud, la OMS, o sea, la Organización del Área de Salud de la ONU, afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable, asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, eficiente. Es un principio de la salud a nivel de la ONU. OMS, Organización Mundial de la Salud. Principios básicos en ética profesional. Los principios básicos en ética profesional tenemos respeto a la confiabilidad de la información. Disculpen, respeto a la confidencialidad de información. O sea, quiere decir que tú tienes que reservar tu fuente, tu base de información, de noticia. Respeto a la confidencialidad de información. Siguiente. Sensibilidad ante conflicto de intereses. Respeto a la norma y reglas del derecho. Siguiente. Conciencia profesional. Profesionalismo. El principio de profesionalismo. ¿Cuándo decimos principio de profesionalismo? Cuando se practica mínimamente la calidad de servicio en tu área de trabajo. Siguiente, quinto principio en este ejemplo. Principio a actuar con lealtad y buena fe en tus actos diarios. Siguiente, sentido de responsabilidad. Principio de sentido de responsabilidad. Estamos hablando principio de responsabilidad. Principio de respetar el ejercicio de los derechos de los demás y no causar perjuicio a otros. ¿Qué quiere decir este principio? Respetar el ejercicio de los derechos de los demás. O sea, las personas que están buscando acomodarse
en la oportunidad que tuvo otra persona, otro amigo, tu familia, tu hermano, la persona que están esperando hacerte daño para quedarte en tu trabajo. Es uno de los principios básicos en la profesión, respetar el ejercicio de los demás, con todas sus dificultades. Concepto de principio. ¿Qué podemos decir en la siguiente fuente? Lo que es el principio. Principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudoso. Si no encuadra la norma contra un delito, no encuadra la norma contra una falta, contra un acto vulnerado, no hay para poder resolver ese caso. Entonces te vas a los principios y buenas costumbres. ¿Qué dicen los principios y las buenas costumbres de ese lugar, de ese pueblo, de esas personas? Entonces con esos principios, con esa práctica de buenas costumbres, se resuelve un problema. Eso es lo que está diciendo este contenido jurídico, donde dice, principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina. O sea, cuando resuelven se vuelve doctrina, o sea, una base para resolver otro caso similar. Y por los juristas son los estudiosos de las leyes en general, sea para integrar lagunas legales, o sea que no hay posibilidad de resolver, o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Ahí vas a emplear el principio. Eso está diciendo este contenido escrito legal. Deberes. Los deberes demandan, pero no vamos por aquí primero. Deber. ¿Qué es un deber? Deber es la responsabilidad que una persona adquiere. Deber es una obligación que asumimos como persona. Deber es un compromiso que se adquiere para consigo mismo. Por ejemplo, tú tienes un hijo. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu obligación? Cuidar, proteger, alimentar, apoyar. O sea, automáticamente una obligación. ¿Y cuál es el derecho? El derecho es a que ese hijo te respete, a que ese hijo que responda con estudio. Ese hijo, por ejemplo, tú que me estás estudiando, ¿qué tendrías que hacer si tus padres si permanentemente te apoyan, están a tu lado, se preocupan de ti? Tú tienes la obligación de igual cuando están adultos en su tercera edad o están viejitos, a saludar, a visitar, a apoyar. Esa es tu obligación. Y tú que estás ayudando actualmente a tu hijo, ¿cuál es su derecho? Que ese hijo eh, tenga buenas acciones. A ver, me parece que me están solicitando. ¿Alguien me solicitaba? No, me parece que no, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, un segundo, un segundo. Estamos hablando de deberes. Estamos hablando de deberes. Y seguiremos hablando de deberes. Algo pasa por aquí. Ya. Un segundo, un segundo. Listo. Ya. Estoy hablando de deberes. Ahora, los deberes, ¿qué demandan? Los deberes te demandan obediencia para realizarlos. Los deberes te demandan cumplimiento para ver resultados. Los deberes te demandan, o sea, te obligan, te
te dan esa oportunidad, los deberes de servicio para satisfacción, los deberes de compromiso para honrarlos. Esos son los deberes que demandan. O sea, resulta del cumplimiento de tu deber a la obediencia para realizarlo, del cumplimiento para resultados, del servicio para satisfacción, del compromiso para honrarlos. Es importante, ¿no? Toda persona que cumple su obligación y su deber es una buena persona, ¿no? Y las personas que no hacen nada, que son unas lacras en la sociedad, ¿cuál es su derecho? Nada. Hacen maldad, roban, atacan, violan, acosan. ¿Qué será su derecho? Irse a la cárcel, ese es su derecho. ¿Ve? Cada quien siembras para cosechar, ¿no? Tus acciones es el resultado, es el derecho, es automático. Tú trabajas, el derecho es que te tienen que pagar. ¿Ve? Ese es el derecho. El deber cumplido es un derecho. Principios y deberes éticos del servidor público. En este caso, estamos hablando cuando tú trabajas en un hospital del Estado, entonces hay deberes éticos del servidor público. En una posta, igual, ¿no? O un centro de salud es del Estado, automáticamente deber ético. Pero muchos de los deberes es para toda empresa, privada o estatal. Es similar. Los castigos, las sanciones, el encuadre de las normas es para todo profesional. Un profesional de farmacia que trabaja en el hospital, en la posta o en la clínica o qué sé yo, o en una institución, en una farmacia privada, igual desde que eres acreditado con un título profesional, te va a regular las normas éticas de tu especialidad. Por ejemplo, la ley 27815, artículo 6, principio de la función pública, ¿qué dice? El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad, lealtad al Estado de Derecho. Todos estos principios que indica la ley 2715 es para todo trabajador. Por eso cuando tú tienes que firmar una declaración jurada, esta ley te va a regular. Esa ley te va a regular. Si tú estás falsificando una firma, estás sellando con un sello ajeno, esa ley te va a sancionar. En todo trabajador estatal o privado, debe tener respeto a los demás. Probidad, actuar con rectitud. Eficiencia, demostrar calidad y conocimiento. Para eso hay que estudiar. Idoneidad, tu aptitud, tu técnica legal y moral, ético. Tu veracidad, no mentir, no engañar. En tu trabajo, no te estoy diciendo engaña, miente a tu novio, sino no te engañes en tu trabajo. No te mientas en tu trabajo. Lealtad y obediencia, no es que tú estás obedeciendo a alguien, no, estás cumpliendo tu trabajo. Estás actuando con lealtad, solidaridad, respeto a los demás. Justicia y equidad, tiene permanentemente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado o tu trabajo o tu centro laboral. Por último, lealtad al Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Desde que nacemos en un país tenemos la obligación como profesional de devolver esa cualidad profesional que te da a las personas. Tratarlo con cariño, no pensar que tú estudiaste para estafar, engañar, ganar plata, no. Piensa que eres profesional para ayudar, para apoyar. Si de eso te pagan, bien. Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe
lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargo de confianza en régimen de facto es causal de cese automático inmediato de la función pública. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de las autoridades actuales. El presidente Castillo, bien, es un colega de mi persona, es un profesor, ya, de zona rural. Ya, bueno, la derecha que no le deja trabajar. Pero ¿dónde está el error de él? El error de él fue en los primeros días de su gobierno, quiso despachar, quiso dirigir en una casa privada. Eso fue un error. Y esos errores actualmente lo está pagando. O sea, ahí tiene la culpa los asesores, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el director del colegio, de un colegio, ¿ya? Desde que el primer día que me designan, no puedo ir a mi casa o al frente del colegio y de ahí despachar. Desde que estoy fuera de la puerta, ya estoy omitiendo una falta. O sea, eso se llama Estado de Derecho. Hay normas, hay protocolos en el Estado. Entonces, esos pequeños errores, ahora pues está atacando la prensa, todo eso, ¿no? Quienes están acostumbrados a ganar dinero fácil, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer muchos aspectos. Es importante. No es bueno buscar un asesor menos que tú, que no conozca. O por último, búscate un asesor que sea abogado. Desde ya, cuando tú vas a tener un asesor, un abogado, va a revisar las normas y te va a asesorar bien. Entonces, y así, pues, ¿no? Ahí están los errores. A eso se llama Estado de Derecho. Muy bien. Actividad 4. Pregunta 1. Representar diagrama a criterio personal relacionado a valores éticos. Entonces, eso hemos desarrollado en la clase pasada, que es la ética, que son normas, que son valores, ¿no? Los valores son facultades, ¿no? Y la ética son reglas, son normas. Eso ya hablé en la clase pasada. Eso ya, yo presumo que ustedes ya desarrollaron. Solo están esperando a partir de esta clase, en esta semana, subir en 2 hojas. Una hoja sobre valores éticos y otra pregunta que es hoy, ¿qué hice? Representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a deberes que están relacionados a la ética. ¿Ya? ¿Cuáles son los deberes relacionados con la ética? Cuando nosotros hablamos, deber es una obligación. Y cuando hablamos relacionada a la ética, que está regulada por las normas, ¿no? Está relacionada por las normas. Acá tienes que crear un diagrama, ¿no? Un diagrama relacionado deberes éticos. O sea, puedes sacar de aquí, ¿no? Acá está preguntando, repetimos la pregunta, ¿ya? Un ratito, se ha colapsado. Un segundito. Bueno, bajaré para ingresar de nuevo. Un segundo. Se colapsó. Ya, listo, felizmente. Ya vamos a... Listo, me voy a la explicación. Si aquí la actividad dice, representa organizador gráfico de forma personal concreta referente a deberes que están relacionados a la ética. Ya, estos son los deberes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Estoy hablando de principios de función pública, principios y deberes éticos del servidor público. ¿Cuáles son los deberes éticos? Respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a deberes que están relacionados con la ética, ¿ya? Con la ética
del servidor, ¿no? Del trabajador. Artículo 6, de acuerdo al artículo 6. ¿Ya? Los principios o deberes éticos. Deber de respeto, respetar, probidad, o libremente lo puedes crear, ¿no? ¿Qué es un deber? Si yo me voy aquí directamente a mi trabajo, me dice acá, representar organizador gráfico de forma personal, bien claro te está diciendo, de forma personal y concreto, referente a deber, buscas la definición que es un deber, es una obligación, que están relacionados con la ética. Entonces, ¿cómo sería tu organizador gráfico? Tu organizador gráfico tendría que hablar sobre la obligación, el cumplimiento. Entonces me voy por aquí. ¿Qué son los cumplimientos? Aquí están, ¿no? Aquí está. Deber, deber de responsabilidad, obligación, compromiso. Listo. Este diagrama es similar a este deber. ¿Ya? ¿Y cuál es la ética? La ética es la ley, ¿no? Entonces, el deber está relacionado con la moral, la razón, la rectitud, la ética. ¿Ve? Acá está la ética. Justo me había pasado esta pestaña, ¿no? Me había pasado esta pestaña. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. El deber está relacionado con la ética, ¿no? ¿Y qué es la ética? Regla, ley. O sea, tienes que crear un organizador gráfico similar a esta pestaña, a esta lámina, ¿no? Donde que dirá, deber relacionado con la ética es cumplir obligación sin vulnerar tus obligaciones. Si no lo cumples tus obligaciones, te va a sancionar la ética. Ahí te dejo a libre criterio crear un organizador gráfico relacionado a deberes que están relacionados con la ética. Todo deber está relacionado con la ética. Todo deber. ¿Qué es un deber? Trabajo. Trabajar es un deber. Estudiar es un deber. Ser responsable como padre es un deber. Mamá es deber. Ser autoridad es un deber. ¿Qué tendrías que hacer? Cumplir, nada más. Entonces relaciónalo. Haz un organizador gráfico sobre deberes, que tus deberes cumplidos va a ser valorado por la norma o te va a sancionar la norma. Ya, hasta aquí voy a hacer un alto para verificar la asistencia. Listo. Pero voy a hacer un alto a mi grabación de